Hola, buenas noches, soy Marcela Almazán, aquí con Noches Conscientes. Comenzamos por EGB Radio, un programa para conocernos, conocerte, sorprenderte, amigarte con tus partes oscuras o tus zonas erróneas, como decía Wayne Dyer. Un libro, Tus zonas erróneas, que leí cuando tenía 21 años y me ayudó mucho en aquel momento, cuando Wayne Dyer pregunta, ¿crees que piensas por ti mismo? En aquel entonces, obviamente, con 21 años, dije, sí, por supuesto, nadie piensa por mí. Lo que entonces no sabía era que mis pensamientos y mis emociones respondían a un diseño. Como dije en el programa anterior, que si no lo escuchaste, te sugiero que lo hagas por mi canal de YouTube buscando Sandra Marcela Almazán o en Noches Conscientes, la página de Facebook, pero también lo puedes encontrar disponible por iVoox. Y hablando de este diseño, al que responden mis pensamientos y emociones, tiene que ver con las vivencias, creencias, experiencias de mis ancestros, como dije recién. El propósito central de cada emoción que experimentamos como conflictiva es una señal, como las luces del tablero del auto. Ustedes tienen un auto y ven que las luces están bien y de repente se enciende una luz roja indicándonos que algo no está bien. Debemos detener el auto para encontrarle la falla, solucionarla y luego seguir. ¿Qué sucede si no tomamos en cuenta esta señal de alarma? Pues la falla hará que el auto en algún momento deje de funcionar. Se nos rompió el motor, se fundió, etcétera, etcétera. Del mismo modo, sucede con las emociones negativas. Son una alarma. El miedo, la ira, el rencor, la culpa, la envidia, son excelentes señales de alerta de algún problema en particular y están allí para resolver ese problema. Por eso, cuando nos encontramos con este tipo de emociones, debemos preguntarnos qué historia hay detrás de esa emoción. Buscamos la emoción oculta detrás de esa emoción. Si se logra aprovechar esta experiencia, uno aprende qué problema específico muestra cada emoción particular y cuál es el camino que resuelve ese problema detectado. Cuando eso ocurre, uno se concentra en la resolución del problema y agradece a la emoción por más dolorosa e inquietante que haya sido. A veces una emoción parece algo inofensivo, pero como las luces del tablero, como dije antes, si aprendemos a detectar cada emoción, cómo encaminarlas, aprenderemos también que cada una me indica algo diferente dentro mío. Las emociones se convierten en problemas, en realidad, cuando no sabemos aprovechar esta información que nos brindan. Y se van a presentar una y otra vez hasta que se haga consciente por qué están ahí. Como decía Jung, hasta que no haga consciente lo inconsciente, por más que imagine figuras de luz, no me voy a sanar. Así que cuando detectes una emoción negativa, para, frena, detente, investiga qué hay detrás de esa emoción. Vamos a ver, por ejemplo, en este programa, qué tiene que ver, cómo se manifiesta el enojo, qué causa el enojo. Cuando nosotros nos enojamos, en realidad lo que pasa es que algo nos está frustrando. Esperaba algo de mi pareja y no lo hizo. Esperaba un ascenso y no me lo dieron, se lo dieron a otro. Esperaba que mi amiga recuerde mi cumpleaños y no lo hizo. En primer término, me decepcioné. Pero detrás de esa expresión de estoy decepcionada, hay una emoción, que es el enojo. Los motivos que nos llevan a enojarnos son muchos, pero el factor común es la frustración porque lo que estoy deseando no se realizó. ¿O a quién no le pasó? ¿A quién no le pasa todos los días esto? Que están esperando algo, no sucede y me frustro. Pero detrás de esa frustración está el enojo. Allí, cuando hay un enojo, hay una sobrecarga de energía que quiere asegurarse que mi deseo se realice. Y como no se sabe qué hacer con esa sobrecarga de energía, se convierte en un problema más. En una terapia de descodificación bioemocional, utilizamos diferentes recursos para desprogramar estas emociones negativas. Si es tu caso, te sugiero hacer una consulta para poder tener una vida plena. Y
¿Qué pasa con los niños? Porque los niños también tienen emociones negativas. Pero recuerden que ellos van a manifestar las emociones de mamá. Si mamá está triste, tal vez el niño llore o esté callado. Si mamá está enojada, tal vez el niño tire cosas, tire sus juguetes, grite, patalee, golpee cosas. En todos los casos, en estos casos de enfermedades, en niños, siempre lo que se hace es una terapia con la mamá, una terapia con el adulto, no con el niño, porque el niño simplemente está manifestando algo que le pasa a mamá. Es como si fuera el espejo de mamá. Tomen en cuenta que siempre los niños, hasta los 3 años, son uno con mamá y todo lo que le pasa a mamá lo van a manifestar ellos, con su cuerpito, por supuesto, con sus emociones. Y bueno, ahora para relajarnos y pensar en qué emociones negativas nos invaden, que siempre estamos invadidos por alguna, vamos a escuchar buena música por EGB Radio, nos relajamos y seguimos en el próximo bloque. Y aquí seguimos hablando de emociones, y muchas de las emociones que tenemos de manera repetitiva las traemos del embarazo o antes del momento de ser concebidos. Ese momento que va desde la concepción, o sea, tenemos que calcular 9 meses antes de nacer, por ejemplo. Si naciste el 20 de febrero, tu concepción fue alrededor del 20 de mayo. Es decir, desde el día que naciste, 9 meses hacia atrás. A ese periodo le agregamos los 9 meses de embarazo, u 8 o 7, según la cantidad de meses con las que hayas nacido. En general nacemos con 9 meses, y hasta los 3 años de vida. Es decir, 9 meses antes de nacer, durante los 9 meses de embarazo y hasta los 3 años de vida, a ese periodo los terapeutas llamamos proyecto sentido. Y vamos a ver qué le ocurre durante esos periodos a mamá y a papá. Las problemáticas, sus emociones, porque el bebé va a grabar en su inconsciente todo lo que la mamá vive emocionalmente hasta los 3 años. También tendremos en cuenta aquí los deseos que el padre proyecta sobre el hijo. Por eso todas las emociones que nosotros venimos manifestando no solamente son de nuestra vida actual, de momentos que hemos vivido y que se ha grabado esa emoción y en determinado momento esa emoción vuelve a salir. Cuando uno tiene una relación sexual no es suficiente para explicar una concepción. Por ejemplo, hay mujeres que quieren tener hijos y no quedan embarazadas, y otras que no quieren y se quedan embarazadas. Es decir, existe algo más fuerte que el deseo inconsciente de tener un hijo. El hijo es la solución inconsciente a los problemas, deseos y conflictos de los padres. El deseo con el cual somos concebidos va a determinar de una forma profunda nuestro carácter e incluso nuestra profesión. Y nos podemos encontrar viviendo una vida que no es nuestra. Por ejemplo, una enfermedad, una creencia, un comportamiento o una proyección que estemos viviendo en el momento presente y que nos condiciona la vida puede tener su origen en esta etapa. Por eso es muy importante, cuando hagamos una terapia, de investigar lo que se llama proyecto sentido. El doctor Salomón Selam, que es padre de la psicosomática clínica, uno de los pioneros en decodificación bioemocional, explica muy bien el funcionamiento del proyecto sentido cuando explica, por ejemplo, dice: mi madre habla español, yo hablo español. Mi madre habla éxito social, yo hablo éxito social. Mi madre habla dolor mental enorme, yo hablo psiquiatría. Cada vez que nosotros estudiamos el proyecto sentido porque alguna persona tiene un conflicto grave, vamos a encontrar que en el vientre de mamá algo sucedió. Entonces, hay varios proyectos sentidos. Hay un proyecto sentido explícito, es algo que es muy claro. Por ejemplo, mi papá es escribano
Estaba claro en la cabeza de mi padre que quería un sucesor, porque él mismo era sucesor de su padre. Esto es un proyecto sentido explícito. Quiere decir, mi abuelo era escribano, mi padre era escribano, por lo tanto yo tengo que ser escribano. Eso es explícito. Otro ejemplo, un niño de 13 años con problemas osteoarticulares de los huesos. Los dos padres eran gimnastas, entrenadores de equipos de alto rendimiento, y ninguno de los dos padres logró entrar en el equipo nacional de su especialidad. Solo seleccionaban a los 3 primeros y ellos siempre quedaban en cuarta o quinta posición. Tienen un niño y ¿qué puede haber pasado? Quieren hacer de su hijo un deportista de élite. El niño, con 13 años, es campeón nacional de gimnasia deportiva, pero sucede que hasta esa edad no estaba influenciado por sus propios deseos. A los 13 años, a la vez, empieza a tener problemas osteoarticulares, porque se va a desviar del camino que habían dibujado sus padres, porque empieza a tener sus propios deseos, ¿no? Y empieza con tendinitis, con dolor de espalda, para dejar de practicar la gimnasia, pero también podría sucederle un accidente en moto, por ejemplo, con consecuencias más graves. A ver si me explico. Los padres desean tener un hijo que cumpla con lo que ellos no pudieron. Y ese hijo al principio lo hace de manera natural como si fuera suyo el proyecto o el deseo. Pero cuando empieza a tener problemas osteoarticulares y cuando empieza a generar su propio proyecto, empieza con estos problemas y no puede seguir siendo gimnasta. Entonces allí lo primero que debemos preguntarle al consultante, ¿qué es lo que habían programado tus padres? Y aquí, obviamente, la persona, como esto es un deseo inconsciente, no lo va a saber. Pero tenemos muchos protocolos para trabajar este proyecto sentido. El proyecto sentido nos dice que mientras obedezco, siento el reconocimiento de la familia. Pero si me desvío, la familia me va a rechazar. Y siempre hablo de que esto es algo inconsciente. Y van a comenzar a aparecer los conflictos particulares que nos pueden llevar a una enfermedad o a un accidente. Aquí también podríamos englobar, los conflictos de inexistencia. Por ser una niña cuando esperaban un niño, o mi madre y mi padre querían traer a una niña al clan para tener nietos, o mi madre quería traerme al clan para que yo la cuide. Acá hay muchos proyectos sentidos y muchos niños vienen con un proyecto. Hay proyectos sentidos de niños accidentes, estos niños que no fueron esperados. Hay niños que son los niños bastón, que los tienen para que los cuide a los papás cuando son viejos. Hay niños que se les llama niños pegamento, porque nacen justo en el momento se gestan en el momento que sus padres se llevaban muy mal y traen este niño al mundo como para que los una. Entonces este niño es un niño pegamento, creo que en otro momento lo habíamos hablado. Tenemos niños embudo, parece que en esos niños vienen todos los problemas del clan, vienen a parar a este niño. Por eso es importante que nosotros podamos investigar nuestro proyecto sentido, hacer una terapia de proyecto sentido, para que realmente podamos sacar todas esas emociones que no nos pertenecen, que son de mamá y papá, y podemos hacer un acto de devolución, un acto de amor, porque no nos estamos separando de mamá y papá, estamos separándonos de ese deseo inconsciente de ellos y que está haciendo que nuestra vida no sea plena. Pero a partir de ahí podemos generar nuestros propios proyectos. Vamos a ir pensando en esto que hablamos, si lo que estamos haciendo es nuestro o es un deseo de los papás. Y mientras pensamos, mientras recapacitamos, vamos a ir a escuchar buena música por EGB Radio. Y para ir aflojándonos en este bloque y vamos a distendernos y hablar de otro tipo de tema, vamos a hablar un poquito del tarot. Ustedes saben que hay una terapia por imágenes. Hay una terapia que se llama terapia arquetipal, terapia a través del tarot o tarot terapéutico. También se lo llama tarot transpersonal,
Y el tarot, como dijimos en algún programa, y recuerden que para escuchar los programas que ya se emitieron por EGB Radio, pueden ingresar a mi canal de YouTube de Sandra Marcela Almazán o al Facebook Noches Conscientes, y ahí van a ver algunos artículos y van a poder escuchar los programas emitidos de Noches Conscientes. Y como siempre, espero sus comentarios. Volviendo al tarot, el tarot siempre lo estoy defendiendo porque realmente es una terapia que es bastante rápida, ayuda a resolver problemas inmediatos. No es el tarot predictivo, ya lo hemos aclarado. Este es otro tipo de tarot. Se trabaja con las mismas cartas, se trabaja con varios mazos y es realmente un elemento terapéutico que cobra una dimensión muy especial y diría yo movilizadora, porque nos ayuda a descubrir ciertos patrones inconscientes de manera natural, sin forzar absolutamente nada, simplemente a través de las imágenes. Como habíamos hablado antes, el tarot tiene unas figuras muy enigmáticas, son como entidades vivas que nos conducen a un mundo maravilloso de situaciones mágicas en las que sentimos que algo especial está ocurriendo. Y esto pasa con solo observarlo. Cuando le pedimos al consultante que saque una carta y nosotros no la leemos, la primera sorpresa comienza ahí en la terapia, cuando ve que nosotros no leemos la carta, sino que lo hace él mismo. Y nosotros vamos a ir preguntándole, guiándolo en base a esa carta que ha sacado. El tarot es un lenguaje visual y es un lenguaje justamente de miradas, por eso decimos visual. Cuando sacamos cartas, las cartas se van mirando, las cartas se van relacionando, diríamos hasta que las cartas hablan. Hay cartas que muestran personas, hay cartas que muestran situaciones, hay cartas que muestran símbolos. En realidad, cada carta tiene muchos símbolos hasta diría escondidos y puestos de manera a propósito. ¿Por qué? Porque cada uno de esos símbolos va a despertar algo en el inconsciente y además tiene un correlato el tarot. Desde la carta 0, que es el loco, muchos tarotos o tarotistas, mejor dicho, lo ponen a lo último como 22, pero en realidad el loco no tiene número, así como la carta 13 no tiene nombre. La manera de trabajar con el tarot terapéutico es una manera, es el lenguaje del inconsciente, es una manera sencilla de trabajar porque entre la carta y el inconsciente se comunican de forma natural. Es un trabajo que lo definimos como de semiótica y es un término que se adopta de Carl Gustav Jung, psiquiatra suizo que estudió e interpretó el lenguaje del inconsciente a través de arquetipos y de símbolos. Y el tarot se convierte en una valiosa herramienta en ese sentido, porque contiene los grandes arquetipos humanos y está repleto, como dije recién, de símbolos. Y eso es lo que usa nuestro inconsciente para expresarse. Y como creo yo, soy una convencida que es una excelente manera de comprender el inconsciente a través del tarot, yo los invito a realizar talleres, cursos, jornadas, donde puedan conocer esta herramienta de autoconocimiento, esta herramienta sanadora, esta herramienta que puede ayudarnos a conocernos mejor a nosotros mismos, enseñarnos a que nos demos cuenta del origen de nuestros bloqueos mentales, emocionales y especialmente a resolver conflictos que proceden de nuestra herencia familiar o ancestral. Mi manera de trabajar el tarot es desde la bioenergética y utilizo el tarot para hacer trabajos con el árbol genealógico,
con el proyecto sentido, como habíamos hablado antes. Hacemos terapia de regresiones con el tarot, de constelaciones familiares, y que son, a mi juicio, muy grandes aportaciones, porque no todos los especialistas en tarot tienen este tipo de aplicación. La psicogenealogía, las constelaciones, como decía recién. Lo que pasa que como mi formación de decodificadora y de terapeuta transpersonal y basada en las teorías de Carl Gustav Jung, yo le he puesto al tarot todos estos conocimientos y hice del tarot realmente como otro elemento de sanación, otra herramienta de sanación que llevada de la mano de la descodificación, de la psicogenealogía, nos puede aportar muchísima información y se revela el tarot como una poderosa herramienta para conocer el inconsciente nuestro y de nuestros ancestros. Acá es importante decir también que no solamente leyendo un librito de tarot uno conoce el tarot, hay que hacer un estudio profundo. Hay que hacer una tarea diaria de comunicación con el tarot. Yo estoy con el tarot hace más de 30 años estudiándolo. No es que haya hecho un curso, que sí lo hice, y que estudié en varios lugares también, pero no dejo de estudiarlo de manera autodidacta, porque cada vez que lo veo, cada vez que lo miro, cada vez que lo consulto para cosas personales, y siempre desde el lado de mis emociones y de mis proyectos, que en eso vamos a hablar en el próximo bloque, para qué podemos utilizar el tarot de manera como el coaching, cada vez que me conecto con el tarot tienen más información, tienen nueva información. Por eso los invito a realizar talleres, seminarios, cursos cortos. Yo doy cursos largos y doy cursos cortos, doy seminarios donde uno comprende que el tarot es un lenguaje sagrado donde hay una sabiduría implícita y una sabiduría explícita, donde podemos evolucionar espiritualmente, personalmente, y podemos comenzar a comprendernos mejor nosotros y a los otros. Y vamos a escuchar un poquito de música para poder conectarnos mejor con el tarot, y seguimos en el próximo y último bloque. Gracias. Y seguimos hablando de tarot, de coaching, y vamos a empezar a explicar primero qué es el coaching. El coaching o proceso de entrenamiento es justamente eso, un proceso de entrenamiento personalizado y confidencial, y que se lleva a cabo ya sea por lo que se llama el coach normal o coach ontológico, y que cubre el vacío existente entre lo que una persona es ahora y lo que desea ser. Y es una relación profesional con otra persona que va a aceptar lo mejor de uno, que lo va a aconsejar, lo va a guiar, lo va a estimular. Eso desde el coach ontológico. Pero aquí nosotros trabajamos con el tarot. Y el tarot, como yo dije, es una herramienta maravillosa para poder avanzar, para poder tener un proyecto, para poder tomar decisiones, para poder planificar objetivos. Y existen varias fórmulas para una sesión de coaching con tarot, y va a depender de lo que el consultante desee conseguir en esa consulta. En general no es una sola consulta, sino que son varias, y yo la estructuro en 5 consultas aproximadamente. Tomamos como base, por ejemplo, qué es lo que la persona desea conseguir como objetivo. Entonces allí comenzaría la sesión del coaching tarológico, que así se denomina. Y vamos a tomar, por ejemplo, una consulta para planificar objetivos. En los diferentes pasos que el consultante va sacando cartas y apuntando lo que le transmiten, la persona, el consultor, va en relación con cada tema y paso, va ampliando el trabajo de acompañamiento. Algunas de las preguntas
que van a aportar claridad y enfoque son, por ejemplo, ayudar al consultante a definir y precisar sus metas, como qué exactamente ves, oís, sentís en este momento y qué crees que verás, oirás y sentirás cuando logres lo que quieres, o cómo te visualizas habiendo logrado tu meta. El segundo punto que abarca un coach tarológico, un coaching tarológico es ayudar al consultante a identificar los valores que están representados en sus metas. Esto es muy importante porque a veces los valores de las personas tienden a ser individualistas. Quiero lograr esto para mí, quiero tener esto para mí, pero nosotros queremos que esto sea más abarcativo, más universal. Y le preguntamos, ¿qué te aportará el logro de esta meta? ¿Qué te motiva a impulsar o querer lograr esta meta? ¿Qué vas a obtener al lograr esta meta? Y cada una de estas preguntas que se le va haciendo en cada uno de los pasos tiene que ver con una carta en particular que él va sacando del mazo tapado, es decir, no lo ve, no sabe qué está sacando. Entonces, como tercer paso, debemos ayudar al consultante a obtener retroalimentación sobre el logro o el avance de su meta. Entonces le podemos preguntar cómo sabrás que has logrado tu meta, cómo medirás tu progreso hacia tu meta, y todas estas preguntas que nosotros le hacemos a él se las hace al arcano, al arquetipo, y ese arquetipo le contesta. Le contesta, por supuesto, que es su inconsciente quien está contestando, y para eso va tomando nota. ¿Qué hiciste que te ayudó a lograr tu meta? Por ejemplo, cuando el resultado fue exitoso, recordando alguna situación en que logró su meta en el pasado, por ejemplo. Otro de los puntos es ayudar al consultante a identificar los recursos que necesita para lograr su meta y los obstáculos que le impiden alcanzarla. Y acá tienen mucho que ver las creencias también, Le preguntamos con qué recursos cuenta ahora para lograr esa meta. Todas estas preguntas, reitero, se hacen a la carta de tarot. Hay que ayudar al consultante a identificar cuánto control tiene sobre esta meta, cuántos recursos necesita para lograr su meta, cuáles son sus valores para alcanzar la meta. ¿Cuáles son las influencias que tiene en el logro y mantenimiento de esa meta? Debemos ayudarlo también a evaluar el impacto ecológico que puede llegar a tener una meta de, por ejemplo, en su vida. Puede ser un impacto en su vida como puede ser en su entorno, y digo ecológico porque a lo mejor quiere hacer un proyecto con un trabajo, una fábrica, pero la punta para esto es qué impacto va a tener en su vida y en las de los que lo rodean cuando él logre esta meta, cómo se va a ver afectado en sus diferentes áreas de vida cuando logre esa meta. Y este tipo de terapia, que es rápida, porque realmente es rápida, en 5 sesiones la persona comienza a movilizarse, porque eso hace el arquetipo, como es una energía psíquica en movimiento, genera movimiento a nivel energético y a nivel bioenergético. Hace mover el cuerpo, hace mover el físico, hace abrir la mente de la persona que consulta y permite que aflore todo su potencial resolutorio. Entonces, cuando esa persona comienza a alcanzar cierta soltura, nosotros podemos ir sacando cartas e ir preguntando en base a la imagen y arquetipo que aparezca para poder darle también una ayuda a este consultante. Hay muchos ejercicios que se hace en la casa luego el consultante. Nosotros le damos una cierta cantidad de tarea para hacer. Él debe llevar a cabo esa tarea para ir como si fuera subiendo una escalera para poder llegar a los logros que él quiere, llegar a su meta. Y nosotros estamos para acompañarlo en esta tarea de evolución personal, de evolución profesional, de evolución espiritual. Y todo de la mano de los arcanos de tarot.
Y por ejemplo, ha sido un ejemplo nada más de coaching tarológico, que es justo de el planificar objetivos. Hay muchos más, hay muchísimos más. El de llevar a cabo un proyecto, muchos más. El de cambiar de casa, el de cambiar de país. Y todo esto se puede trabajar a través de los arquetipos del tarot. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado, hemos dado un pantallazo sobre las distintas maneras de trabajar el tarot y quitarle ese velo oscuro que muchos todavía creen que el tarot es algo negativo y nefasto, y poder darle realmente la mirada sanadora que vio Carl Gustav Jung en estas imágenes impresionantes, universales, maravillosas y sanadoras. Así que los espero como siempre el próximo miércoles aquí en EGB Radio, y como siempre pueden seguir los programas a través de iVoox, a través de Noches Conscientes, la página de Facebook, o a través de mi canal de YouTube. Como Sandra Marcela Almazán me van a encontrar. Así que un beso grande, que la pasen lindo y nos vemos el próximo miércoles.